bendiciones, todo fino. Qué vale, hermano. Bien, gracias al Señor. Como conversábamos antes de empezar, estamos convencidos que va a ser una de gran bendición para ti, para mí, para todas las personas que están conectadas desde este momento. Amén, amén, amén. Yo lo creo. Para mí el honor, hermano, que podamos conversar. Yo creo que en este tiempo muchas personas están pasando situaciones. Creo que en todos los tiempos se están pasando situaciones, pero es sabroso que la gente pueda ver algo más allá de repente de un pastor, más allá de un salmista, de un músico, de alguien que se ve en unas redes sociales, sino que ver cómo Dios lo ha reinventado. Porque ese es el tema principal, hablar de reinvención, pero no como, es como Jesús decía, la paz que yo doy no es como el mundo la da, y la reinvención que viene de Dios no es como el mundo lo da. O sea, la reinvención no es solamente venir y decir, bueno, es que yo quiero cambiar mi forma de ser, o yo voy a ver qué hago, sino que viene desde antes de la fundación del mundo. Dios predestinó algo para ti, y solamente Él nos va direccionando a esa visión que Él tiene de nosotros. Peter, ¿en qué momento de su vida, o sea, empezó a decir, sí, estoy madurando? O sea, ese momento, ese antes y después, donde tú dices, bueno, ya dejé de ser un joven que está creciendo en el Evangelio, que creció en el Evangelio, sino que ahora estoy madurando en Cristo. ¿Tienes ese momento? ¿Sí lo tienes por ahí? Sí. Te voy a responder como lo diría Pablo. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. Amén. Yo creo que hay un punto donde yo creo que todos necesitamos llegar en algún momento. Nacemos muchas personas. Yo sé que muchos de los que están aquí hoy conectados son personas que quizás han nacido en el Evangelio. Y a veces creemos que por nacer en un hogar cristiano tenemos ya el 100% de nuestra vida espiritual ganada o hecha. Ciertamente es un gran avance y es un camino allanado por nuestra generación, por nuestros padres, pero no es todo. Yo creo que llega un momento donde siempre vamos a necesitar hacernos la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací en un hogar cristiano? ¿Por qué? ¿Qué propósito Dios tenía conmigo para este tiempo? ¿Por qué en este tiempo y por qué no en otro tiempo? Yo creo que es una pregunta que muchas personas se han hecho hoy. Nos ha tocado vivir tantas cosas, tantas situaciones, las experiencias que nos ha tocado vivir a esta generación, en esta nación. Mucha gente puede preguntarse inclusive por qué me tocó nacer en Venezuela, por qué no nací en otro sitio, por qué para este tiempo. Claro. Y creo que parte de la madurez tiene que ver con ese aspecto de llegar a esa pregunta, donde todos nos podamos decir por qué estoy aquí, qué plan tiene Dios conmigo, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y en el momento que nosotros comenzamos como hijos de Dios a preocuparnos en ese propósito, en ese para qué, porque creo que más que un por qué tiene que ser un para qué. Un para qué estoy aquí, cuál es el propósito, cuál es el plan, cuál es la esencia por la cual Dios me trajo para este tiempo, en este lugar, en esta temporada que estamos viviendo. Y creo que todos llegamos a esa encrucijada de sentir esa incertidumbre, y creo que es ahí donde empezamos realmente a madurar como hijos de Dios, porque es un proceso de pasar de preguntarnos por qué, o de preocuparnos y empezar a ocuparnos. O sea, necesito ocuparme en saber y conocer, entender cuál es mi propósito aquí en la tierra. Y una de las cosas que logré entender a la luz de la palabra y a través también de la vivencia, porque a veces me gusta mucho lo que decía al principio. Nacimos en un hogar cristiano, quizás hoy soy pastor, pero hay un lado humano también, que quizás muchas veces la gente a veces no conoce, y la gente a veces no descifra esa parte de que somos líderes cristianos, pastores, evangelistas, sea lo que Dios nos haya, donde Dios nos haya establecido, pero por sobre todas las cosas somos seres humanos, somos personas de carne y hueso, pero creo que llegamos a ese punto donde necesitamos preguntarnos y cuestionar cuál es el plan de Dios para mi vida. Entonces,
te decía que una de las cosas que descubrí fue que Dios llamaba gente que estaba ocupada. Dios siempre llama gente que está ocupada trabajando. Dios no llama gente que está desocupada, gente que está por allí sin ocupación o en el ocio. Te puedo citar la experiencia que tuvo Eliseo cuando el Señor le llamó para que fuera allí a hacer la mano derecha de Elías. Cuando el Señor llama a Eliseo, estaba rompiendo tierra y sembrando semillas, estaba cargando el arado y estaba ocupado en ese momento. Entonces empecé a descubrir que si Dios entonces llama a gente que está ocupada, yo necesito ocuparme también de las cosas de Dios, necesito ocuparme de los negocios de Dios. Y te digo, no tenemos el 100% con simplemente nacer en un hogar cristiano. Yo no voy a mi salvación no va a depender de esa cuota de responsabilidad que pueden tener mis padres por haberme instruido en el Evangelio, aunque es una bendición. Creo que todos llegamos a ese momento donde necesitamos ser procesados por Dios, y entendí un día que necesitaba un encuentro con Dios. Como tú bien decías, de repente hay una forma que es en papel, pues, ¿me entiendes? O sea, la palabra te habla de cómo uno es conocer, cómo es el encuentro con Jesús. Después te habla en el libro de Hechos, en Hechos 9, el encuentro de un Saulo con un Cristo para convertirse en un Pablo. O sea, es un proceso de reinvención totalmente, de transformación. Y tienes ese momento, o de repente, bueno, hubo, como me imagino que le pasa a mucha gente, o a mí me pasó, que hay muchos momentos donde, wow, donde uno entiende y dice, oye, ya tengo que madurar esta etapa para avanzar a la otra. Mira, creo que una de las cosas que nos van a llevar al siguiente nivel, y decías algo allí, quizá mucha gente está cargando el arado y dice, oye, pero estoy aquí porque me pusieron, estoy aquí, o estoy en contra de mi voluntad, pero no es solamente alar el arado, sino hacerlo de la manera correcta y sabiendo para quién estamos trabajando. Y si no conocemos a Dios, nuestro trabajo va a ser en vano, o no va a ser con el entendimiento que necesitamos hacer. Así es. Y llegué a un punto donde descubrí que aunque nací en el Evangelio, que aunque tenía toda mi vida en una iglesia, que aunque mis padres eran primero líderes y luego fueron enviados como pastores, llegó un momento donde descubrí que realmente no conocía a Dios. Y era músico y era adorador y lo hacía con pasión. Realmente lo hacía con pasión, en mi corazón no había pasión, pero no conocía a Dios. No había tenido todavía la oportunidad de experimentar un encuentro, de tener o más que una experiencia, porque a veces la gente vive de la experiencia, y creo que más que experiencias necesitamos encuentros. Las experiencias quizás pueden ser pasajeras, lo que vivimos en una experiencia quizás en unos meses lo olvidamos, pero lo que se vive en un encuentro cambia nuestra vida desde ese momento y para siempre. Eso fue lo que tuvo Saulo, eso fue lo que tuvo Jacob, tuvo un encuentro y desde allí cambió su identidad, cambió inclusive el padre cambió su nombre de Jacob, que era usurpador, a Israel. Entonces los encuentros son experiencias que marcan nuestras vidas, nunca vamos a ser los mismos después de un encuentro. Y me tocó como hijo de pastor descubrir que necesitaba un encuentro con Dios y decir, sí, nací en un hogar cristiano, nací en una iglesia, tengo conociendo de la palabra desde que yo creo que a mí me faltó nacer dentro del templo. A la semana que yo nací ya yo estaba siendo presentado en la iglesia, como miembro de la iglesia, pero no conocía a Dios. Y claro, creo que eso es el punto donde a veces mucha gente desiste del evangelio y la gente pudiera decir, pero ¿cómo esa persona tenía 15 años dentro de la iglesia, tenía 10 años dentro de la iglesia y de un momento para otro esa persona se apartó? ¿Cómo eso de un momento? Y te lo digo, lo hemos visto en este proceso que hemos estado viviendo, donde el Señor ha empezado a sacudir el árbol y realmente el que no estaba bien agarrado, mucha gente ha caído. Dios nos ha levantado en este tiempo para la restauración, pero creo que
necesitamos llevar a la gente a ese punto donde cada quien pueda entender que necesita un encuentro personal. No, es tremendo porque Saulo se convirtió en un Pablo porque era tanto el amor que Dios, o sea, que tenía con Saulo y con lo que las personas que Saulo le iba a hablar. Y ahí es cuando uno entiende que debemos impregnarnos del amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que va a hacer que nuestro corazón, como tú bien dices, tenga ese encuentro y podamos pasar a dar un giro de 180 grados, a hacer un antes y un después. Y muchas personas, oye, yo lo he visto, muchas personas que han tenido, como tú bien dices, ese encuentro con Dios, no son más nunca las mismas. Y yo puedo ser un ejemplo de eso, que no nací en un hogar cristiano, que para muchos hoy en día, o sea, bueno, hoy en día ya no, todavía como que van, pero para muchos fue como de, oye, o sea, yo a los 16 años, un antes y un después, y paulatinamente empecé como que a dar reinvenciones o transformaciones, giros que Dios iba amoldeando. Y yo quiero preguntarte, si tienes ahí un giro de 180 grados, un momento donde Dios, o sea, puede ser actual, donde Dios te ha reinventado, ha hecho una reedición de Peter Daniel, que ha sido un antes y un después total, o sea, donde las cosas no fueron más nunca o no han sido más nunca igual. ¿Tienes ese momento o has vivido ese momento recientemente, pues, para decirlo así? Tengo varios. Pero eso me llama mucho la atención cuando podemos hablar acerca de lo que es la reinvención, porque como hijos de Dios necesitamos entender que constantemente tenemos que vivir en una renovación. Nuestra mente todos los días tiene que sufrir cambios positivos, cambios para bien. La palabra nos transforma, la palabra es transformadora, pero a veces pareciera que la palabra como que no está haciendo su efecto en nuestras vidas. ¿Cómo somos testigos de que la palabra está haciendo efecto en nuestra vida? Cuando podemos notar un cambio constante en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir con los sentidos espirituales, y que esos cambios puedan ser trasladados a nuestro diario vivir. Tuve una experiencia con Dios, hubo un tiempo de mi vida que, como te comenté, entendí que necesitaba un encuentro con Dios, que no conocía a Dios, y viví un proceso bastante difícil, viví un proceso bastante fuerte, donde mi carácter fue procesado, donde mis emociones fueron procesadas, donde mi comportamiento fue procesado. Yo creo que mucha gente es testigo de eso, mi familia es testigo de eso. Lo cierto es que luego de ese proceso con Dios, porque hubo un momento donde quizá me quise también como molestar con Dios, porque yo le decía, yo cometí un error, pero ya me arrepentí, te he pedido perdón, he cambiado mi camino, estoy tratando de reinventarme, pero todavía seguía sufriendo las consecuencias de las cosas que había hecho. Y entendí un día que Dios me dice, yo te perdoné ya, yo sé que estás arrepentido, yo te perdoné, pero tienes que asumir las cosas que ocurrieron, porque esas cosas las hiciste tú. Y en el momento que entendí eso, di un giro de madurez y empecé a entender que realmente necesito asumir las cosas que hacemos. Y esto que te digo, le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que comete errores, esos errores generan quizá una consecuencia, y luego comienzan, Señor, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando eso? Si ya me arrepentí, si ya no lo estoy haciendo. Pero lamentablemente las cosas que a veces hacemos dejan consecuencias que nosotros tenemos que asumir. Quizá pudiéramos especular un poco. Pablo lidiaba con todas esas cosas de haber asesinado cristianos, de haber perseguido cristianos, y estoy seguro que la gracia de Dios ya lo había perdonado y que su perdón ya se había derramado sobre él, pero eran cosas con las que él tenía que asumir, porque fueron cosas que él hizo y que dejaron consecuencias. No, 100%. Y en este momento, perdóname, y es tan punto que a él se lo dijeron, tú no eres aquel que perseguía a los seguidores de Cristo. Y lo mismo, o sea, él tuvo que pasar un proceso, porque él también tuvo que comer, tuvo que estar, y por eso es que Dios no lo tuvo tanto tiempo con los apóstoles,
Por eso es que él rápidamente se va con Bernabé a otro lugar, pues, o sea, porque sencillamente habían fricciones que dejan los errores. Pero yo vivo un proceso, Peter, que te lo digo con mucha confianza, porque mucha gente tiene que saber también. Yo tenía 6 años de noviazgo con mi esposa, y en esos 6 años, de repente los primeros años, yo llegué a conocerla sin saber de Cristo. Y ella, oye, no, o sea, de verdad fue su mamá, que le bendigo, mi suegro, siempre buscaron, y yo, bueno, ahí uno llegó a la iglesia, y desde el primer día, yo salí la primera vez, y el domingo estaba yendo a la iglesia. Tenía 16 años, mi hermano me preguntaban estos días, me decían, Elier, pero oye, yo me casé a los 22, nos casamos a los 22. Entonces, en este proceso, oye, hubo momentos donde uno sentía que ibas a fallar, que oye, decías, oye, es que en este momento estamos solos, y en este momento, oye, la carne es débil, y en este momento, y yo me acuerdo de hasta el final, o sea, te estoy diciendo hasta el final, por eso te digo, ahí fue un momento de antes y después, cuando yo llegué y me acuerdo que estaba en iglesia, y no estaba con el apóstol, a mi apóstol, que la bendigo, y yo acuerdo que le dije como que, oye, pero es que ya no puedo, o sea, ya faltan tantos días, o sea, y es que ya siento que soy el pecador más grande del mundo, porque tengo pensamientos de gente que, oye, que quiere casarse, o pensamientos de la carne, lo podrían decir, pero en ese momento donde hubo tanto, o sea, porque yo te puedo decir momentos de errores, por ejemplo, una salida al cine, que de repente no estábamos solos, y esto y lo otro, entonces había momentos donde tú decías, no, ya va, es que Dios dice esto, y por eso yo le digo a mucha gente, hey, no te pongas en situaciones que te van a hacer caer, porque yo eso yo lo viví, o sea, eso yo lo viví, o sea, por eso no te digo a los jóvenes, no lo hagas porque yo lo viví. Ni que seas la persona más espiritual, ni que seas el mejor líder juvenil o de la red que estés pensando, ni que seas un hombre de ayuno y de oración, simplemente son cosas a las que no podemos someternos. Sí, pero uno de esa lucha, y ese momento fue para mí un antes y un después, un momento de reinvención para mi vida, porque era morir a lo que tú querías, de repente a tu humanidad, a tu momento, y pasar a otra dimensión de madurez, pues decir, no, yo asumo esto como lo que Dios me ha revelado, sí. Y ojo, y como te puedo decir en este momento, hay momentos donde fallé estrepitosamente, y todavía hay momentos como yo le decía, le digo a todo el mundo, oye, hay momentos donde uno falla hoy en día, o sea, donde te cometes un error, y como tú bien dices, hay que asumirlo para poder pasar la siguiente página. Entonces, sígueme contando de lo que viviste, de ese proceso. Luego de eso, creo que eso fue ese punto que me ayudó a mí, donde estaba estancado, donde duré un tiempo estancado, y creo que una de las cosas que me ayudó a seguir creciendo, poder madurar y pasar al otro lado de lo que Dios tenía preparado para mi vida en ese momento, que ni siquiera imaginaba lo que Dios tenía preparado para mí, pero estaba estancado en un punto donde realmente necesitaba asumir mi responsabilidad, necesitaba asumir que me había equivocado. Mucha gente no lo va a entender, mucha gente no va a entender a veces estas cosas. Una persona que quizás no está conectada en la dimensión de lo espiritual, una gente quizás no lo va a entender. Y comencé a avanzar, empecé a tener encuentros con Dios, empecé a tener experiencias con Dios. Y lo que sí te puedo decir es que lo que Dios hizo a partir de ese momento en mi vida fue acelerado. Amén. Fue acelerado. Los cambios que Dios comenzó a traer a mi vida fueron cambios acelerados. El apóstol comenzó a impulsarme también, ya en la parte, ya no como músico, porque él siempre me lo dijo, hay algo más detrás de eso. Hijo, tú tienes ministerio, tienes un llamado, hay sobre ti un manto que Dios te ha entregado. Somos una familia sacerdotal y no lo entendí al principio. Yo recuerdo cuando yo estaba en la etapa de la adolescencia, siempre me cuestioné, no me gustaba, era una persona tímida y quizá todavía por allí a la gente le cuesta creer que por ser pastor no lo ven predicando y la cosa y la cuestión. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros.
pero siempre he sido una persona un poco así reservada, un poco tímida. Y yo siempre me cuestionaba, yo no entiendo qué es lo que Dios va a hacer en mi vida. Yo veía al apóstol y yo decía, no, eso que él tiene yo no lo tengo. Pero en ese momento, cuando Dios comienza a tratar conmigo, me doy cuenta que ya ese manto de lo que Dios hacía sobre el apóstol comenzó a fluir sobre mi vida, y Dios comienza a tratar conmigo y el apóstol comienza a impulsarme. Comienzo a tener, como te dije, experiencias con Dios, y llega un punto donde el Espíritu Santo comienza a traer a mi vida revelación de la palabra, y comenzamos a trabajar, pero ya a otro nivel con la red de jóvenes, y empezamos a ver cómo el poder de Dios cada vez se hacía notorio. Cada vez que hacíamos una conferencia de jóvenes, lo que ocurría era una experiencia sobrenatural, donde el Espíritu Santo traía milagros, señales. Mira, era tremendo, porque cada vez que hacíamos un congreso de jóvenes, una conferencia de jóvenes, todos recibían hasta los servidores comenzaban a recibir. La gente que pasaba por al frente de donde estábamos ministrando, la gente comenzaba a ser llena, la gente comenzaba a ser bautizada en el Espíritu Santo, y comenzamos a entender que había un mover de Dios tremendo. Comencé a entender, porque creo que uno de los problemas que a los cuales nos encontramos es que no creemos en nosotros como Dios cree en nosotros, y eso es un problema, porque si Dios cree en nosotros, si nos ha escogido, es porque algo vio Dios en nosotros. Un corazón, quizá no tenemos nada que Él necesite, pero sí un corazón humillado, ¿verdad? Y creo que Dios algo ve en nosotros, y Dios nos llama porque cree en nosotros, pero a veces nosotros mismos no creemos en nosotros. No creemos lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, porque a veces creemos que somos nosotros en nuestra fuerza, que es nuestra capacidad, que es nuestra gracia, y realmente no, es la gracia de Dios en nosotros, es el poder de Dios en nosotros, es su Espíritu Santo en nosotros quien va a hacer lo que Él haya ya establecido que va a hacer en nuestras vidas. Y es allí donde comienzo a ver el poder de Dios en mi vida, y yo digo, si Dios cree en mí, y si Dios creyó en mí, si el apóstol y la profeta creyeron en mí, yo tengo que empezar a creer lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo tengo que empezar a creer lo que Dios está haciendo en mi vida. Y fue otro salto de reinvención. Fue un despegue. Mira, y te digo, porque ha tocado, porque son momentos donde, todos pasamos por ahí colocaban los momentos de comparación. O sea, ¿cómo fue llevar ese proceso? ¿Cómo viviste ese proceso muchas veces de compararte, como tú bien dices, con lo que tenía el apóstol, con lo que tiene... Porque bien, de repente con lo que tenían otros, porque muchas veces uno empieza a decir, bueno, pero es que fíjate que aquel es lo que hace, o mira lo que el otro hace. Sí. ¿Cómo has llevado eso? Mira, y tuve que hacer, como te dije, un proceso de otro salto, donde dejé atrás, entendí que necesitaba dejar atrás las comparaciones. Porque a veces, mira, las comparaciones, no tiene sentido que caigamos en comparaciones, porque yo ministraba hace unos días aquí con los muchachos de la iglesia de Guerreros de Fuego. Yo les decía, cada vez que puedo se los digo, porque esto es algo que a veces es un argumento que el enemigo trae a nuestras vidas, y eso se puede convertir en una fortaleza que va a impedir que seamos usados por Dios en la plenitud de lo que Él quiere hacer. Yo siempre les digo, Dios a cada persona le entregó una gracia diferente. Nosotros aquí en la casa, Dios nos entregó un manto. Dios nos entregó un manto como iglesia, como casa de Dios. Un manto, y te hablo en el caso de Senfi. Ustedes tienen un manto espiritual que Dios les entregó, pero por encima de ese manto, cada persona tiene una gracia especial y diferente para fluir bajo ese manto. Y cuando nosotros entendemos que tenemos una gracia total, diferente, única, que no se parece a la de ninguna otra persona, en ese momento tenemos que ser libres de las comparaciones. Tenemos que entender si Dios me entregó a mí una esencia, si me entregó una gracia, y la gracia de Dios es la esencia por medio de lo cual yo voy a fluir, entonces yo no necesito parecerme a nadie, no necesito hacer imitaciones, porque la palabra nos manda a ser imitadores, no imitaciones. Y hay una diferencia entre lo que es un imitador y una imitación. Entonces, entender que había una gracia
de Dios para mí, que era especial. Creo que me ayudó a mejorar en muchas cosas, me ayudó a sanar también muchas cosas y a ser libre de la comparación y decir, bueno, quizás no lo hago como lo hace tal persona, quizás no lo hago, pero creo que lo hago a la manera de Dios para mí, a la manera de la gracia de Dios en mi vida. Y eso realmente me ayudó y me sigue ayudando todos los días. Me sigue ayudando todos los días. Creo que es algo con lo que líderes cristianos y la iglesia en general tenemos que lidiar, que es con las comparaciones, no caer en las comparaciones. Y esto se lo digo a todas las personas que están conectadas aquí en esta hora, en esta reunión. Y la creo que al final es eso, o sea, muchas veces caemos en un punto donde tenemos un carácter débil, porque cuando nos estamos comparando mucho, nuestro carácter se minimiza. O sea, lo que Dios está forjando, el carácter de Cristo, se ve minimizado. Goliat y David. Goliat estaba aquí y David estaba aquí al principio, pero cuando le dijo que ese cree este perro incircunciso para meterse con el ejército de Jehová, con el ejército del Dios viviente, y en ese momento ya David era muy grande y la comparación se puso a desfavorable para un Goliat, y entonces, y al final ¿quién terminó muerto? Muchas veces cuando caemos en la comparación, estamos siendo, en vez de ser una persona sabia, entendida en Dios, estamos siendo una persona que no entiende lo que Dios quiere hacer. Estamos siendo un Goliat, que de repente tenemos muchas actitudes físicas, muchas actitudes humanas, pero en el espíritu estamos débiles y nos vemos como esos perros así como de la calle, ahí todo, mira, complejo. Y es triste porque el potencial que Dios le ha entregado a las personas que nos vienen, y te ha entregado a ti, me ha entregado a mí, es un potencial único. Y Dios está esperando la manifestación de ese potencial en el mundo. Entonces, oye, hay una responsabilidad tremenda. Yo creo que aniquilamos el mover de Dios en nuestras vidas cuando abrimos paso en nuestro corazón a la comparación, a decir, yo creo que podemos llegar en algún punto a admirar a algún líder, a alguna persona. 100%, claro. Pablo lo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy imitadores de Cristo. Pero el problema está cuando quizás si no tenemos la madurez para entender, bueno, admiro a este hombre de Dios, admiro a este ministro, admiro a esta persona, mira como Dios se mueve a través de su vida, pero creo que hay una línea muy delgada cuando no tenemos la madurez para pasar de la admiración a la comparación. Y cuando transgredimos esa línea, cruzamos esa línea de la comparación, aniquilamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Anulamos la gracia que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Cómo entramos o cómo Peter Daniel entra en el proceso de renovación? Tú bien lo decías, hay que renovarse constantemente, pero ¿cómo tú te renuevas? ¿Cómo? Porque mucha gente lo dice, bueno, sí hay que renovarnos constantemente, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Entonces, cuéntame, ¿cómo lo haces tú? O cuéntanos. La fórmula. Claro. Lo que le gusta a mucha gente, la fórmula. Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Creo que una de las cosas, y lo dice la palabra en el libro de Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo podemos renovar el entendimiento? Yo creo que la comunión es una de las claves. La comunión que nosotros podamos tener con nuestro Padre, que podamos tener una identidad clara de hijos. Eso nos va a ayudar a nosotros percibirnos como Él quiere que nosotros nos percibamos, aceptarlo como nuestro Padre y establecer esa comunión. Establecer esa comunión por medio de la búsqueda. Yo creo que una de las cosas que me ayudó también a ir a otro nivel, a otros niveles de fe, a otro nivel de poder, a otro nivel de autoridad, fue en el momento que empecé a tener comunión. En el momento que empiezo a tener comunión y que mis encuentros con Dios comienzan a ser más seguidos y comienzan a ser más extensos, en ese momento yo creo que es inevitable que la forma de Dios comience a reflejarse a través de nuestras vidas. La gente tiene que percibir que realmente en nosotros hay algo. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pues la identidad de nuestro Padre la gente tiene que percibirla. Quizás sin siquiera nosotros abrir la boca, cuando nosotros lleguemos a un sitio donde estamos con desconocidos,
algo tiene que percibirse en nosotros, así como ocurrió en el monte de la transfiguración. O sea, ellos estaban allí y en medio de ¿qué? En medio de la búsqueda, en medio de la búsqueda, en medio de la comunión, en medio de un encuentro profundo, encuentros de horas. Así es. A veces queremos una generación express, queremos todo rápido, queremos todo acelerado. Cuando un teléfono ya no me funciona rápido, lo cambio porque necesito un teléfono que sea más rápido. Y a veces queremos llevar eso también al mundo espiritual, cuando a veces alcanzar nuevos niveles requieren de tiempo, requieren de sacrificio, requieren de que nuestras vidas sean un altar todos los días. Cuando hacemos cultura, más que un hábito, cuando hacemos cultura de comunión, hay una renovación todos los días. Todos los días va a haber una renovación. Todos los días va a haber una renovación en nuestra mente. Todos los días vamos a percibir una renovación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Dios va a comenzar a moldear nuestra manera de conducirnos y a reflejarse en nuestras vidas, en cada uno de los aspectos que nosotros podamos llevar con las personas, con nuestros discípulos, con la iglesia. Una de las cosas que como hijos de Dios, no importa que no seas líder, si no eres un líder cristiano, si no eres un pastor, no importa, pero tiene que haber una renovación de todos los días. Y yo procuro todos los días que cada vez que me toca ministrar, tener comunión con Dios para ministrar algo nuevo al pueblo, algo nuevo a la iglesia. Si no llevar un mensaje, yo le digo un recalentado, sino que por poder llevar revelación fresca, revelación nueva de la hora. Si Dios se manifestó ayer, está perfecto. Honramos que Dios nos haya respaldado, pero hoy necesitamos algo nuevo. Hoy necesitamos una revelación para este día. Necesitamos una revelación para este tiempo. Muchas iglesias, yo he predicado aquí hace unas semanas y yo compartía con la iglesia. En México, más de 700 iglesias han cerrado sus puertas en medio de la pandemia, en medio de cuarentena, por diferentes razones. Y quizá pudiéramos decir también aquí en el país muchas iglesias han cerrado sus puertas, quizá porque no había una revelación para este tiempo, para esta temporada, porque quizá cuando vinieron, yo lo llevo mucho a Mateo 7:24, cuando vinieron los vientos, la casa que estaba se había cimentado sobre la arena, cuando vinieron los vientos cayó, pero la casa que estuvo cimentada sobre la roca, que representa la palabra y representa la revelación en el ahora, yo creo que eso nos va a permitir perdurar y permanecer en el tiempo. Amén. Y seguir avanzando. Algo que define a las buenas edificaciones, a las buenas empresas, a los buenos ministerios, a los buenos hijos de Dios, es la constancia. ¿Cómo ha sido para ti de determinante la constancia? Cuéntame. En todo ministerio es vital. No puede ser una opción, no puede ser opcional. Creo que primero por nuestra comunión con Dios, ¿sí? Porque Dios sabe cuando alguien es constante. Jacob, cuando estuvo en esa batalla con el ángel del Señor, él le dijo: no te suelto hasta que me bendiga. Y pasaron horas, y pasaron horas, y pasaron horas, y ahí él se mantuvo hasta él recibir la bendición que él estaba esperando recibir. Entonces, yo creo que el proceso de constancia, una iglesia que no practica la constancia, yo creo que difícilmente puede perseverar y mantenerse en tiempos como estos que estamos viviendo tan difícil. Hoy estamos viviendo la vida real. Muchas veces hemos predicado hipótesis, y cuando esto ocurre, y predicamos quizás hace unos años, hablábamos de Mateo 24, pero Mateo 24 llegó. Sí. Mateo 24 lo estamos viviendo hoy, todos los días. Hay algo de Mateo 24 que todos los días conocemos nuevo. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia ahora que estamos viviendo la vida real? ¿Cómo se prepara la iglesia si la iglesia no se ha ejercitado en constancia, no se ha ejercitado en mantenerse? Yo creo que eso es vital. Practico la constancia cuando establecemos alguna estrategia para seguir creciendo en el ministerio de jóvenes. Muchachos, no podemos decaer. Si establecimos que esto lo vamos a hacer así, vamos a seguirlo practicando. No vemos los resultados hoy, pero seguimos trabajando, seguimos
forzando para que los cielos se abran en favor de nosotros, y quizás entonces el Señor bendiga y quizás entonces el Señor respalde su palabra. Porque es fácil tener constancia cuando tú ves cielos abiertos, es fácil decir, bueno, voy a seguir creciendo cuando ves los resultados, pero hay días donde vas a trabajar y no vas a ver resultados. Hay días donde vas a trabajar y vas a decir, bueno, pero ¿qué está pasando? Pero creo que por encima de eso, la constancia nos permite afianzar nuestras convicciones. Porque no podemos ser constantes a algo de lo cual no tenemos convicción. Y si no tenemos convicción, en algún momento vamos a retroceder, en algún momento vamos a decir, no, hasta aquí llego. Porque la convicción es esa base, es esa roca que nos permite mantenernos todos los días en constancia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo creo que la iglesia tiene que preguntarse eso. Mira, es algo tremendo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ojo, o sea, y no es la iglesia de las cuatro paredes, o sea, las personas que nos están viendo. Estamos hablando de tú como miembro, o sea, tú como la iglesia de Cristo, tú como el templo del Espíritu Santo. Porque eso tú tienes que replantearte todos los días por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué asistes a un servicio. Pero ojo, pero esa es la parte que es la que de repente tú dirás, bueno, sí, un servicio, esto, lo otro, pero tu día a día, cómo llevas tu matrimonio, cómo llevas los hijos, cómo llevas el trabajo. O sea, la palabra dice, háganlo todo como para el Señor. Entonces es algo tremendo, porque todo es todo. Entonces yo decía, es tremendo porque Moisés tuvo 40 años en el desierto. Lo que iba a ser 40 días en el plan original fueron 40 años. Y la palabra dice que cuando murió Moisés, dice que Dios lo llevó hasta arriba del monte. Y él murió viendo la tierra prometida, pero sin poder entrar. Entonces muchas personas se caen porque de repente han pasado 2 años, 3 años, 4 años y no ven lo que quieren, lo que han pedido. Yo te cuento algo. Un momento para mí ha sido un antes y un después es cuando nos mudamos a nuestro apartamento, que pudimos comprar nuestro apartamento. Y nosotros duramos 5 años de casados alquilados. Y era un proceso donde a un momento el Señor nos dijo a través del apóstol y a nosotros a través de la palabra, como que bueno, empieza a dar gracias, pero eso fue como que al año y duramos 4 años dando gracias y al 5.º año fue que nosotros pudimos adquirir al quinto pudimos adquirir nuestro apartamento. Dios abrió las puertas, todo se lanzó en un año súper difícil, pero lo pudimos adquirir y bueno, hemos visto la gloria de Dios. Pero como eso en muchas cosas, y como en eso también en muchas otras cosas no lo hemos visto todavía, pero seguimos cayendo la gota en la piedra para que la piedra se rompa. Y en cuanto a lo que está diciendo, quiero decirte algo, que eso lo aprendí ahora, eso lo entiendo ahora, eso no lo entendí el año pasado, es algo que Dios me ha hecho entenderlo ahora. A veces trabajamos, Elier, y no trabajamos pensando en nuestras generaciones. Y te lo digo porque en el momento que mencionaste lo de Moisés, vino a mi mente así rapidito, porque fíjate algo, él trabajó para guiar al pueblo, trabajó para mantenerse escuchando la voz de Dios y qué quería Dios para el pueblo de Israel, para que los estatutos de Dios entregarlos al pueblo de Israel, en definitiva, para ser el líder que Dios había determinado que él iba a ser. Pero no pudo conocer la tierra prometida. La vio de lejos, se quedó viéndola, pero sí la vio la generación siguiente, la generación que él formó, que, ojo, casi se queda sin relevo. Casi se queda sin relevo porque de los que salieron de Egipto, solamente 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida y recibieron el manto y la asignación, esa sucesión de parte de Dios que había de Moisés a Caleb y a Josué. Pero fíjate algo, él trabajó y el trabajo que él hizo formó a 2 personas que le dieron continuidad a ese llamado de Dios, que le dieron continuidad a esa asignación de Dios, y ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces a veces trabajamos, y yo se lo digo mucho a la gente, tenemos que trabajar no solamente
qué bueno cuando trabajamos y nuestros ojos pueden ver el fruto de lo que Dios, las promesas de Dios. Pero Eliel, yo camino hoy bajo promesa que el Señor le entregó a mi padre y que hoy él físicamente, él no las va a ver, pero levantó una generación que hoy yo puedo decir, mira, eso fue lo que Dios prometió sobre papá, yo lo estoy viendo hoy, soy testigo, y hay promesas que quizás todavía no se han cumplido, pero, y pudiéramos decir, bueno, pero esa promesa era para el apóstol, ese trabajo que el apóstol hizo. Necesitamos trabajar no solamente para ver nosotros el fruto de lo que estamos haciendo y de lo que estamos sembrando, sino para que el día de mañana nuestra generación puedan también ver los frutos de la recompensa de las promesas de Dios sobre nosotros. Y es algo tremendo, porque todo esto que estamos hablando, todo esto que han vivido y que hemos vivido, y que seguramente el que nos está viendo ha vivido, es solo la manifestación gloriosa del amor de Dios. Es entender que el amor de Dios tiene que llenarnos, tiene que habitar. La palabra dice que el amor es lo más importante. O sea, y si no entendemos esto, porque si no entendemos el amor, no entendemos a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo Peter Daniel García define el amor? ¿Cómo es la definición que tú tienes hoy en día, con todo lo que has pasado en este tiempo, con todo lo que has vivido? ¿Cómo defines el amor? Yo creo que de todas las preguntas que me has hecho, yo creo que esta es una de las más complejas, y de la cual te voy a decir algo. Yo creo que en cada temporada vamos a recibir una nueva revelación de lo que es el amor de Dios en nuestra vida. Yo creo que el amor de Dios es tan extenso que hay una revelación de su amor para cada día. Pero ¿cómo puedo percibir hoy yo el amor de Dios? Bueno, para mí, en el momento que yo comienzo a poner mis ojos y mi mirada en el Señor y ver todo lo que Él ha hecho, aunque hay cosas que quizás no las entendemos. Hay cosas, yo siempre lo digo, quizás hay cosas que no las entendemos, quizás hay cosas que nunca las entenderemos, y hay cosas que no necesitamos entenderlas. Que si nos ponemos a buscar una respuesta para todo, se nos va la vida y nunca la vamos a encontrar. Hay respuestas que nunca la vamos a encontrar. Pero yo creo que la definición del amor de Dios para mi vida es ver lo que Dios ha hecho en mi vida, ver lo que hizo por mí hace 2000 años, lo que sigue haciendo con el pueblo hoy todavía, y lo que va a seguir haciendo hasta el momento que seamos levantados. Amén. Ver y entender la gracia de Dios en nuestras vidas, yo creo que es una tarea que es para cada día. Mira, Peter, percibir el amor de Dios. Y aunado a eso, ligados a esto, a esa definición, hay momentos trascendentales, y venimos hablando de muchos de ellos. Hay momentos donde hay un antes y un después, pero también hay momentos donde creo yo que quedan para la vida de cualquiera, que uno atesora muy especialmente, porque son momentos donde uno dice textualmente: wow, Dios, verdad que tú me amas. Y cuéntanos, ¿cuál es la que te viene hacia la mente donde tú dices: wow, oye Dios, verdad que tú definitivamente me amas? Mira, te digo, esa parte de las vivencias es bien tremendo, porque a veces queremos mostrarle a la gente, ¿cómo te explico? Apariencia quizá, o no sé si son apariencias, pero la gente a veces aprende a percibir a los pastores como el superhombre o la supermujer. Bueno, pasó esta situación, pero vamos para adelante y seguimos y estamos aquí para servir y todo. Pero yo siempre creo que necesitamos enseñarle a la gente a vernos como lo que son, hombres y mujeres. Porque el día que la gente percibe una falla, un defecto tuyo, porque lo vamos a hacer y porque lo hacemos todos los días, pero el día que la gente lo percibe, y quizás muchas veces no nos ven y la gente no lo percibe, quizás no hay personas con las cuales no compartimos, pero que se congregan y toda la cosa. Pero en el día que se dan cuenta, el día que perciben una de tus debilidades o conocen tu desnudez, entonces ese día dejaste de ministrar a esa persona. Hasta ese día esa persona hasta ese día recibieron de Dios
por medio de tu vida, porque vieron algo y decir, no, pero ya va, el concepto que yo tengo o la imagen que yo tengo del pastor es esta. Y ciertamente nosotros tenemos que, como pastores, como líderes cristianos, tener una vida irreprensible. Pero pues sencillamente pues a veces hay cosas y errores que vamos a cometer que son parte de nuestra humanidad y de nuestra debilidad, y no puede ver la gente como un superhombre, una supermujer. Y bueno, te cuento lo más reciente. Cuando nosotros vivimos la partida del apóstol, mucha gente quizá conoció una faceta de nosotros como familia que no habían conocido. Quizá mucha gente nunca habían visto llorar al pastor y, oye, mira, el pastor está llorando. Sí, pero son cosas que, ¿cómo te explico? Por medio de lo que hemos vivido, yo pude decir en medio de este tiempo cómo nos ama el Señor. Cómo nos ama el Señor. Nunca, Elier, te lo digo, nunca le reclamé o le recriminé nada al Señor, y no lo voy a hacer porque yo hice un pacto con Dios el día que comenzamos a vivir este proceso con el apóstol, porque en cierta manera ya veíamos lo que iba a ocurrir. A principio de año el Señor había tratado conmigo y el Señor me mostró lo que iba a ocurrir, y cuando comenzamos a vivir este proceso, lo primero que me acuerdo fue de esa experiencia que tuve con Dios, donde el Señor me mostró lo que iba a acontecer 3 meses después. Y empecé a prepararme, quizá sin decirle a nadie, pero espiritualmente comencé a prepararme y decir, yo no voy a discutir con Dios, no voy a pelear con Dios. Hay cosas que no se las voy a preguntar, porque hay cosas que, como te lo dije hace unos minutos, hay cosas que simplemente no necesitamos entenderlas. Quizás un día las entenderemos, o quizás no, y si no las entendemos no importa, Él sigue siendo Dios, porque a veces nos ponemos malcriados. ¿Y dónde está Dios en medio de este tiempo? Bueno, Dios sigue en su trono, sentado, reinando con toda majestad, con todo poder. Pero yo te lo digo, luego que pasamos el proceso, yo te puedo decir que bueno es Dios. En medio de la situación de dolor tan fuerte que esto representó para nosotros, yo sigo viendo el amor de Dios todos los días en mi vida, la fidelidad de Dios, ver cómo Dios nos respaldó en medio de ese proceso, cómo ver cuando yo entraba a las visitas con el apóstol, y cada vez que entraba a las visitas me decía que la presencia de Dios está aquí, y tengo un cuaderno donde él anotó las cosas que Dios le ministró durante esos días allí hospitalizado. Y quizás en el momento de dolor uno siente el choque humano. Sí, claro. Pero luego... No, sigue. Pero luego de eso pude decir, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, que hasta el último momento guardó una revelación en la vida del apóstol. El apóstol la compartió conmigo. Míralo, y me decía, mira lo que el Señor me ministró. El Señor me ministró esto, y me lo escribía. Porque quizás eso en ese momento por los aparatos no podía hablar bien, pero me lo escribía y me dice, mira lo que Dios me escribió. Y yo sentarme luego de esos días de shock, porque los primeros días son muy difíciles, son días de shock donde uno ni siquiera sabe qué cosas está pensando, pero luego de yo sentarme a analizar ya en frío, sentar y ver cómo ocurrieron todas las cosas, cómo el Señor fue preparando al apóstol y cómo nos fue preparándonos también a nosotros. Yo hoy te puedo decir, en medio de todo, qué bueno ha sido Dios, qué bueno fue Dios con nosotros. No sabíamos a principio de año las cosas que nos iba a tocar enfrentar este año, pero Él sí lo sabía. Y en medio de este tiempo su amor nos ha acobijado, su amor nos ha cubierto nuestras vidas, la de mi familia. Gracias le doy a Dios, tú sabes, porque he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han perdido también familiares en este tiempo, y quizá también hace unos años, y gente que queda tomando pastillas para dormir, pastillas para la depresión y toda la cosa. Y creo que Dios, por su gracia y por su misericordia y por su amor, y por eso hoy doy testimonio, el Señor no nos ha permitido pasar
pasar por esta experiencia de tener que tomar sedantes o pastillas para dormir. Creo que eso ha sido una de las cosas de las cuales hoy reconozco más que nunca el amor de Dios sobre nuestras vidas. No, qué tremendo. Sigue. Si tienes algo más, lánzalo. Sí, y con esto te doy para que tú me compartas allí también. Por encima de esto, poder seguir trabajando en el ministerio y quizás la gente pudiera decir, no, es que para ellos es como que si no hubiese pasado nada. Y no es así, pasó, pero por encima de eso, Dios sigue siendo Dios. Dios nos escogió para este tiempo y el apóstol no está, pero el apóstol dejó una generación de gente que sabe para qué ha sido llamada, y vamos a seguir caminando no en la herencia, porque quizás a veces hablamos de herencia, pero a veces la herencia pudiera convertirse en bienes, posesiones, pero yo camino en un legado. Yo camino en un legado y en una sucesión. Sí, es tremendo porque hablar de una herencia primero que todo somos todos herederos. O sea, somos coherederos con Cristo. Entonces tú decir una herencia que uno tiene y uno no tiene. O sea, es como que y es algo muy humano, es algo muy organizacional, sí. muy visión humana. Y es lo que tú bien dices, Cristo siembra a nosotros un legado y nosotros seguimos el legado de Cristo. A mí me gustaba mucho en una entrevista que le hicieron a Juan Diego Luna, que es algo, él le preguntan, porque su hermano pasó, como que el hermano mayor pasó una etapa hace unos años, en el 2019, que la esposa tuvo una enfermedad, mira que, o sea, tremenda, una gente joven, 30 y pico de años, y la esposa casi se va con el Señor, y él no aparecía, él de tanto predicar, o de tener tantas invitaciones, ya él no iba, sino iba el hermano del medio, que es Juan Diego Luna. Y él un día le pregunta en una entrevista, le dice, esto es un testimonio que le da él a Marcos Witt, en una entrevista, le dice, oye, le preguntan, le dicen, claro, es que tú eres el duro, o sea, tú sí predicas, genial, y broma, y esto, y lo otro, y tal. Entonces le dice, es que tú seguramente vas a ser el que va a suceder a Cash Luna en casa de Dios, tú eres el próximo pastor. Y él viene y se estremece, y él le dice, pues me estremecí, porque esto no es una organización humana, donde el hijo es el heredero. Él dice, mira, aquí somos un grupo de pastores, donde el que Dios escoja, a ese seguiremos. O sea, de este grupo de pastores muchos, él dice, somos como 12 pastores, y el que Dios escoja de ahí, mira, cuando mi papá ya no esté, ese seguirá. Porque Moisés no dejó a su hijo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, Moisés pudo haber dicho, mira, aquí está la tribu de Leví, esta es mi familia, estos son los que quedan. No, Dios fue el que escogió a Josué. Fíjate algo, aquí no se cumple el dicho, un dicho coloquial muy de nosotros, muy venezolano, hijo de gato caza ratón. Así. Para cualquier persona que me esté escuchando, si sea el líder cristiano, si es un hijo de pastor, porque fíjate algo, a veces ¿qué pasa? Hay hijos de pastores, y esto, quizás esto no se habla mucho, pero son cosas que sí tienen importancia y tienen valor. Hay veces hay hijos de pastores que quizás no están caminando bajo el legado, por las razones que sean. Yo creo que para nosotros poder caminar en la sucesión de lo que Dios viene haciendo en nuestras generaciones, tiene que haber lo que te dije al principio, un encuentro, tiene que haber una disposición, no es una ley, porque él es el hijo del pastor. Quizás si yo algún día me hubiese tomado una decisión, y si Dios no hubiese tratado conmigo, quizás no estuviera aquí conversando contigo, y quizás no estuviéramos hoy llevando esa palabra que yo sé que está edificando a mucha gente. Amén. Si un día no hubiese terminado en mi corazón llegar a ese punto de decir, necesito enamorarme de Dios, necesito amar de Dios, quizás no estuviera aquí, y quizás quién sabe qué sería de mi vida. No habla de esto, de que los hijos, el que no está caminando conforme al legado. Sí, de hecho,
es un tema que vamos a estar tratando el día viernes en Zona VIP, en la radio, nuestro programa de radio, que es con respecto a este tema precisamente. Lo que tiene que ver bueno, soy hijo de pastor, yo también voy a ser pastor, y eso no es algo que viene, ¿cómo te explico? Por herencia. Como te lo decía hace unos minutos, es algo que no viene por herencia, es algo que viene por sucesión. Tiene que haber algo para que eso se manifieste en nosotros. Y entonces, darle continuidad a lo que Dios viene haciendo en la generación. Amén, así es. Hermano, bueno, las últimas palabras para despedir. Necesitamos todos los días una reinvención. Para cada temporada tiene que haber una preparación. Dios nos permite que a través de su palabra poder conocer los tiempos y que podamos discernir cada una de las cosas que vamos a vivir en cada temporada. Entonces es prepararnos, anticiparnos, reinventarnos para estar listos para esa temporada, para estar preparados. Yo estoy en un tiempo de reinvención, donde me ha tocado reinventarme en muchas cosas, no solamente en el plano ministerial, espiritual, también en el plano familiar, en el plano de lo cotidiano, de las cosas que hacemos todos los días. Me ha tocado reinventarme, me ha tocado asumir responsabilidades que antes no las tenía, pero es parte de lo que Dios está haciendo para nosotros hoy, y tenemos que estar listos para eso. Y le he dicho al Señor, lo que quieras hacer en mi vida, estoy dispuesto, estoy listo. No sé quizás las cosas que vienen en un futuro cercano, pero quiero estar preparado para eso. Y yo quiero invitar a todos los que a través de esta conversación lo están viendo, y los que quizás se van a conectar en la noche, en la madrugada, el día de mañana, la semana que viene, que van a poder ver este live. Necesitamos un tiempo de reinvención donde podamos hacer un alto en nuestras vidas, podamos evaluar de qué manera hemos estado viviendo, cómo hemos estado haciendo las cosas, y entender que necesitamos una renovación en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y un punto que quizás luego de conversar, que es acerca de la cosmovisión de la vida. Cómo percibimos nosotros nuestro entorno, cómo percibimos nosotros la vida desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva de... Oye, qué tremendo. Bueno, nada, Peter, nosotros, tanto el equipo como mi persona, honrados de verdad de que puedas estar aquí con nosotros. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu mamá, de tus hermanas, de toda esa familia que es de bendición, y también de la familia de BCI, para que están ahí siempre apoyando, siempre por ahí conectados también. De verdad que bueno, aquí estamos, vamos para la segunda parte, eso anótalo. Y de verdad que bueno, te queremos mucho y estamos hablando, eso viene. Dios te bendiga, papá. Así es. Bueno, nos mantenemos en sintonía. Tenemos por allí la próxima semana una cita también en Zona VIP. Yo sé que eso va a ser de bendición para todos, así que exacto, en las redes de Zona VIP y la hora y el dial. Zona VIP.oficial en las redes sociales. Lo puedes escuchar a través de Huellas 91.7 FM, Huellas 91.7 FM, todos los viernes a las 2 de la tarde. Y también puedes hacerlo también a través del streaming de internet. Pueden buscarlo si quizás no estás en el estado de Aragua, si lo vas a escuchar desde Caracas o de cualquier parte del país que lo vayas a escuchar, puedes buscar Huellas por internet y ahí vas a escuchar todo. No, excelente. Así que el próximo viernes ya... Ahí estaremos. Tanto a ti como a tu esposa, que también le envío saludos también, y de verdad, yo creo que aquí el honrado soy yo, con ustedes haberme invitado para esto, impregnados por su amor. Y bueno, sé que vamos a seguir creciendo, y quiero enviarle también saludos a todos los hijos de la casa que están allí conectados, que desde temprano están allí pendientes, y gracias de verdad por el apoyo, por el respaldo. Y les amo a todos y les bendigo sus vidas. Y bendigo también a la familia de Senfi, al apóstol Edí, a la pastora Tania, al pastor Ismael,
de verdad que ustedes han sido de bendición también para nuestras vidas, para nosotros, y les agradezco estar con nosotros en medio de este tiempo que hemos estado viviendo, apoyándonos, y bueno, para eso nos ha llamado el Señor. Así es. Bueno, hermano, nada, estamos hablando y pronto nos vemos ahí en Zona VIP. Un abrazo grande.